Bienvenidos al curso de edición de textos escolares. En esta primera sesión trataremos aspectos del proceso editorial. También hablaremos sobre las tareas que desarrollan cada uno de los miembros del equipo editorial. También mencionaremos quienes nos asisten en las tareas, quienes más pueden participar de la labor editorial, ¿no? De una forma complementaria. También haremos una revisión de un proceso anterior que es el de preedición, que tiene singularidades a diferencia de otros tipos de textos. Bueno, el texto escolar tiene algunas peculiaridades que explicaremos. Bien, comencemos. El proceso editorial consta de diferentes etapas, ¿no? Pueden ser algunas, digamos, más breves que otras, ¿no? Esto depende mucho de la naturaleza del tipo de textos que vamos a editar. Por ejemplo, si nosotros vamos a reeditar un texto ya publicado, obviamente el proceso editorial será más breve. Si nosotros vamos a publicar una colección de obras, entonces nuevas, digamos así, en su primera edición, entonces el proceso editorial será más extenso, ¿no? Pero todas, digamos, por breve o por extenso o la calendarización breve extensa del proceso editorial no, siempre tiene que pasar por algunas etapas, digamos así, básicas. Entonces, el proceso editorial cubre las diferentes etapas desde la generación de la idea, vamos a decir, del original, ¿no? Que es la parte de planeación, hasta finalmente la publicación de un texto. Entonces, son todos los procedimientos que van desde la concepción de la publicación hasta el final que el texto es publicado. Bien, ¿quiénes participan del proceso editorial? Participan, en este caso, el equipo editorial está constituido por cuatro, vamos a decir, cuatro roles, ¿no? Cuatro tareas. Hasta cinco tareas vamos a mencionar, ¿no? Si distinguimos el corrector de estilo del corrector de pruebas. Dependiendo del editorial, obviamente, este equipo puede ser un poco más amplio, ¿no? Pero de forma básica, el equipo de trabajo de una editorial está dirigido por el editor en jefe, ¿no? El editor general, el editor senior, que es quien, digamos así, propone el lineamiento de la publicación de un libro, ¿no? Es el, digamos, el decisor, ¿no? Quien decide qué libro se va a publicar, ¿no? Y qué libro es el que se va a lanzar, digamos así. En este caso, la labor del editor es una labor bastante administrativa, pues puede ir desde, digamos, gestionar parte de los acuerdos del contrato con un autor, ¿no? Hasta la parte de promoción del libro. También está el editor de contenidos, que es el editor de un área, digamos así. En este caso, cuando se publican textos escolares, cuando se trabajan con textos escolares, el editor del área de, digamos así, ciencias vendría a ser el editor de contenido, ¿no? Tiene una labor mucho más, digamos, centrada en el libro. Entonces, es quien revisa, bueno, como se dice ahí, los contenidos, es muy cuidadoso del estilo editorial, ¿no? Se encarga también de hacer que se respete el manual de estilo, ¿no? En todo momento. Es bastante importante para darle justamente una identidad al material con el que se está trabajando, ¿no? Con el que se va a publicar. También está el asesor pedagógico. Ahora, no todos los libros tienen
un asesor pedagógico, ¿no? En este caso, los textos escolares tienen una asesoría pedagógica externa, casi siempre. Un especialista en la materia es quien, digamos así, visa el libro, ¿no? O sea, lo aprueba, hace sugerencias con respecto a algunos cambios, precisiones, desde el carácter del contenido hasta la parte, digamos, pedagógica del área, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un asesor pedagógico, puede ser un docente de amplia experiencia, ¿no? Dentro del área, puede ser también un especialista en la materia, ¿no? Pongamos un ejemplo, si el texto es de personal social, ¿no? Puede ser un profesor de larga trayectoria del área o también puede ser un historiador. Bien, en cuanto a la parte de corrección, es una tarea fundamental, ¿no? Que un texto pasa por múltiples correcciones, ¿no? Está el corrector de estilo y el corrector de pruebas. El corrector de estilos es el copyright, perdón, el corrector, el copy editor, perdón, el copy editor. Él se encarga de revisar, bueno, el estilo del autor, ¿no? En este caso, busca la uniformidad, la, mm, la cohesión, la coherencia, la adecuación del texto y en ese sentido busca darle una identidad propia al texto, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, cuando se definen categorías dentro de un material, es necesario, digamos, tener en cuenta que cómo se va a definir, si se va a comenzar por un verbo en infinitivo, si va a comenzar con un verbo en indicativo, ¿no? O sea, de qué manera, ¿no? Y ese estilo se sigue para todas las demás, digamos, eh, conceptualizaciones, las demás definiciones, ¿no? Entonces es quien le da esa identidad a la redacción, ¿no? Puede sugerir cambios de una oración, ¿no? Sugerir una forma de decirlo mucho más adecuada, ¿no? Para, para que también el texto sea entendible, ¿no? Recordemos que un texto educativo es un manual que va a ser utilizado por estudiantes, ¿no? En este caso de la educación básica regular. Entonces debe ser totalmente claro, preciso, exacto, ¿no? No debe haber contradicciones o algún tipo de vacío. Bueno, y está el corrector de pruebas, que es quien revisa la tipografía y es quien participa una vez que el texto ya ha pasado por una etapa de diagramación. Entonces va a corregir justamente las pruebas de esa diagramación. Su participación, digamos, en las diferentes etapas pueden ser hasta tres, ¿no? Dependiendo de qué tipo de material estamos hablando, ¿no? Porque hay proyectos que requieren tres pruebas, ¿no? Continuamos. Bueno, también hay otros asistentes en la producción editorial, ¿no? Bueno, puede participar un traductor. Bueno, en el caso de la edición de textos escolares es de forma extraordinaria, digamos así, trabajar con un traductor, pero podría darse el caso. También está el editor por secciones. Más se presenta esto en ediciones periódicas, pero también puede presentarse cuando, por ejemplo, se ha trabajado una sección específica en el material que sea como un valor agregado del manual de un área determinada. Por ejemplo, estamos trabajando un texto de comunicación y queremos incorporar un taller de uso de TICs. Entonces, ahí podría editarlo un especialista en esa materia, ¿no? Bueno, está el asistente de producción, quien se encarga de justamente ver todo el proceso editorial, es un apoyo para
gestionar la parte de recursos en relación al cronograma que se tiene establecido. Bueno, están los diseñadores también, a veces se solicita el trabajo de un asistente, perdón, de un diseñador de carátula, ¿no? Cuando no pertenece al equipo editorial, obviamente se convoca un freelance, entonces este freelance tiene ya, digamos, las competencias para diseñar la tapa del libro y los empaques, ¿no? Si fuera el caso. Bueno, este redactor de reseñas, si los títulos son varios, se forma parte de una gran colección, entonces también es importante contar con ellos. Pues finalmente sus textos terminan, bueno, obviamente enriquecen el catálogo, ¿no? El catálogo, digo, como una herramienta más para promocionar el libro, ¿no? Y bueno, la documentación fotográfica, que es importante en los textos escolares porque justamente cuando uno, por ejemplo, edita un texto de personal social y quiere un determinado lugar arqueológico, ¿no? Entonces la foto tiene que ser la exacta, ¿no? Bien, acá les muestro un flujograma de la parte de predicción del texto escolar, ¿no? Entonces, a ver, voy a leerles esto porque tal vez no se vea bien, pero está la creación de contenidos, ¿no? Se revisa la creación de contenidos, lo revisa aquí entre la participación del editor de contenido, pasa por una corrección de estilo una vez que está todo verificado. Si está verificado, pasa por la revisión pedagógica del asesor, ¿no? Del especialista. Él sugiere cambios, entonces nuevamente pasa el editor de contenidos. Se realiza una segunda revisión, se verifica que todo esté bien, ¿no? Hasta que finalmente el original queda terminado, ¿no? Cuando vamos a decir, cuando se publican textos escolares, cuando se piensa en la publicación de textos escolares, es usual que la editorial convoque a personal freelance para la redacción, ¿no? Porque de esa manera, bueno, se tiene el objetivo de reducir la mayor cantidad de tiempos, ¿no? Porque si lo hace un solo autor, entonces se tiene digamos, el riesgo de que se extienda demasiado los cronogramas y es importante en esos momentos, digamos, en este contexto en el que estamos todos, que los textos escolares sean publicaciones lo más actualizadas posibles, ¿no? Por eso se quiere también que los cronogramas sean breves, ¿no? Y se valora mucho la brevedad de un cronograma. Bien, para hacer un feedback de lo que hemos presentado, entonces, eh, el texto escolar pasa por diferentes etapas, ¿no? Está la etapa de la generación de contenidos, ¿no? Que está en la planeación y la investigación, la documentación en relación a lo que se va a escribir, ¿no? Una vez que el original queda terminado, pasa a la etapa de edición, diseño, ¿no? Se imprime, finalmente se comercializa. Entonces, tiene diferentes momentos y cada uno de estos momentos pues tiene también unos pasos que no se dejan de realizar, ¿no? Entonces, dentro de la investigación, por ejemplo, nosotros nos daremos cuenta que a veces se tiene que volver sobre el texto mismo, se tienen que hacer unas actualizaciones, se tienen que hacer algunos cambios, ¿no? Y por eso es importante que el equipo editorial con el que se trabaja sea un equipo muy competente. Bueno, gracias por la atención, por la paciencia también, y los esperamos en